Hola, continuamos con el tema 2, luz y calor en lagos. La intensidad, el color y la dirección y la distribución de la luz en los lagos son los principales componentes estructurales de los ecosistemas acuáticos. La luz del sol es modificada tanto en intensidad como en color cuando pasa a través de la atmósfera. El aire, las nubes y las partículas de polvo cambian la composición espectral y la intensidad de la luz. Procesos similares de reflexión, refracción, dispersión y absorción selectiva de ciertas longitudes de onda ocurren en el agua, lo cual definirá las relaciones de energía de estos ecosistemas. ¿Por qué estudiar la luz? En primer lugar, la radiación solar es vital para el metabolismo de los ecosistemas acuáticos, ya que afecta la distribución de los organismos y el calor. Casi toda la energía que dirige y controla el metabolismo de los lagos se deriva de la radiación solar utilizada en la fotosíntesis. La absorción de esta energía solar y su disipación en forma de calor afectan profundamente la estructura térmica de las masas de agua y a los patrones de circulación de los lagos, lo cual veremos más adelante. Las propiedades ópticas de los lagos son parámetros reguladores importantes de la fisiología y comportamiento de los organismos acuáticos. Tenemos que hay diferencia en la radiación solar en las zonas tropicales y templadas. La radiación solar neta, la que entra menos la que sale en la Tierra, es excesiva en la región comprendida entre los 40 grados de latitud norte y los 30 grados de latitud sur, que es lo que se denomina el cinturón cálido de la Tierra, y es deficitaria hacia el norte y hacia el sur de esta franja. La envoltura gaseosa, atmósfera y los océanos se encargan de transportar la energía en forma de calor desde las áreas con exceso hasta las áreas con déficit. ¿Qué es la luz? La radiación global se compone de la luz solar directa y la radiación difusa, la radiación del cielo emanándose de todas las otras direcciones. La radiación se puede interpretar alternativamente como ondas o como cuantos, fotones. La naturaleza dual de la luz, cuya energía individual es función inversa de la longitud de onda, según la expresión, la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y esta a su vez es la constante de Planck por c, que es la velocidad de la luz, dividido entre la longitud de onda. Queda claro entonces que el contenido energético es inversamente proporcional a la longitud de onda. La radiación solar consiste en tres grandes regiones. La región ultravioleta, que va desde los 300 a los 380 nanómetros. La región visible, que es lo que consideramos propiamente como la luz, de 380 a 750 nanómetros. Y la región infrarroja, que es la que va desde 750 a 3000 nanómetros. Tenemos así también la radiación fotosintéticamente activa, que está comprendida entre los 390 y los 710 nanómetros, que corresponden a aproximadamente 46 a 48% de la energía solar. Vemos aquí una figura donde más o menos nos representa esta división de las tres grandes regiones del espectro solar. ¿Cómo definimos la luz? La podemos definir desde un punto de vista físico. Una parte de la energía radiante del espectro electromagnético como energía, o sea, capaz de realizar un trabajo y de ser transformada de una forma a otra. O desde un punto de vista fisiológico, que es aquel segmento comprendido entre los 360 y 760 nanómetros. Este límite se define debido a que la energía aportada está en condiciones de ser captada por moléculas orgánicas que tienen enlaces coordinados, de forma que la energía es canalizada y utilizada en reacciones químicas precisamente definidas. Por ejemplo, la clorofila, que puede captar ese pigmento que capta la energía solar para permitir la fotosíntesis. ¿Qué pasa con esa radiación solar? ¿Cuánto llega a los cuerpos de agua? No toda la radiación solar llega a los ecosistemas acuáticos. Cuando llega a la atmósfera es filtrada. La radiación solar se altera entonces al atravesar la atmósfera
y la Tierra recibe radiación de onda corta y después la emite en forma de onda más larga, y esa radiación queda absorbida por el agua de la atmósfera. Aquí vemos un esquema de Margalef donde se puede ver cuánto de esa energía es filtrada. Por ejemplo, la ultravioleta es filtrada por el ozono. También tenemos que el infrarrojo es captado básicamente por el vapor de agua. Entonces, fíjense ustedes que hay un filtro. Entonces, no todo lo que llega a la parte superior de la atmósfera va a llegar a la superficie de la Tierra y luego al cuerpo de agua. Es filtrado. A nivel del mar, en condiciones favorables, la radiación es aproximadamente 3/4 de las que reciben las capas altas de la atmósfera. Cuando el Sol está cerca del horizonte, esta fracción es solamente de una décima parte. La luz que llega a los cuerpos de agua está sujeta a 3 procesos: reflexión, dispersión y absorción. Sauber, en 1962, expuso que la cantidad de luz reflejada depende de la posición del Sol y por eso varía según la hora del día y la época del año. Aquí tenemos una tabla que nos permite ver cómo a medida que el Sol va llegando hacia su cenit, va a ser reflejada en menor proporción y al igual que la radiación difusa. La relación se explica por esta fórmula de Fresnel, donde I es el ángulo de incidencia y R es el ángulo de refracción. Una fórmula muy sencilla. La refracción de la luz, entonces, va a definir, al igual que el ángulo de incidencia, esa luz reflejada, representada aquí por la R mayúscula. A su vez, el porcentaje de luz incidente que va a llegar a la superficie del agua tiene una pérdida con ese impacto inicial. ¿De qué depende? De la elevación del Sol, como hemos visto. Mientras más alto esté el Sol, mientras más cerca esté del cenit, menos se refleja y más penetra al cuerpo de agua. También es afectada esa pérdida de luz o de radiación solar según la condición del cielo, si está claro o está nublado. Y en tercer lugar, por último lugar, la condición de la superficie del agua, si está agitada o en calma. Si el agua está en calma, es menos lo que se pierde en comparación con lo que se perdería si el agua estuviera agitada. Así, podemos ver, cuando la luz llega al cuerpo de agua, podemos establecer un balance. Entonces, ese balance estaría, como ven, expresado en esta fórmula. Tenemos que la radiación solar sería de la que entra, es como la parte positiva, es la entrada. La radiación indirecta, y si hay alguna fuente topográfica procedente de la atmósfera circundante. Entonces, serían estas 3 entradas. Y la que se pierde serían la reflejada, la dispersada y la emisión de onda larga. Estamos definiendo en esta figura, como lo pueden ver acá, una zona iluminada, hasta donde llega aproximadamente el 1% de la radiación solar que llega a la superficie. Este es el límite de la zona que llamaremos eufótica o zona iluminada. El punto donde llega el 1% de la radiación solar que incide en la superficie, expresado como I sub 0, sería el punto de compensación de luz. Y por debajo de esta zona está la zona afótica, es decir, la zona oscura, donde llega menos del 1% de la radiación solar que llega a la superficie del cuerpo de agua. Esto nos va a definir, como se verá más adelante en el curso, lo que llamamos la zona de producción, zona trofogénica, de producción de materia orgánica en este caso, donde ocurre la fotosíntesis. Y por debajo de ella, la zona trofolítica, la zona donde hay descomposición, donde predomina la descomposición. Las diferentes longitudes de onda de la luz son absorbidas de manera diferencial. Recuérdense que ya hemos visto que en la atmósfera hay un filtro. El agua también funciona como un filtro.
Entonces, al ser absorbidas diferencialmente, la cantidad total va a disminuir exponencialmente cuando la luz pasa a través del agua, de manera que experimenta un proceso de atenuación. Está definida mediante la fórmula I sub z, que es la intensidad de luz a cualquier profundidad z, es igual a la intensidad de luz que llega a la superficie multiplicado por E a la menos kz, siendo K ese coeficiente de atenuación de la luz y Z la profundidad a considerar. Este coeficiente de atenuación está compuesto por los siguientes elementos. K total es igual a KW, que corresponde a la atenuación debida al agua pura. K sub P a la atenuación debida a las partículas en suspensión y K sub C es la atenuación debida a los compuestos disueltos o color. Esto es muy útil para tratar de estimar cuán transparente es un cuerpo de agua. Aquí podemos ver en la figura cómo se mide la transparencia del agua. Para ello se utiliza un instrumento muy simple, que es un disco blanco o con superficies negras y blancas, donde se refleja la luz. Este tiene un diámetro en general de unos 20 centímetros. Se sumerge al agua poco a poco del lado sombreado del bote y uno anota a qué profundidad este disco deja de verse. Luego lo eleva lentamente y ve a qué profundidad vuelve a aparecer. Así, este promedio entre la profundidad en que desaparece y vuelve a aparecer nos da una medida muy importante, que es la transparencia del agua. Aquí vemos algunos ejemplos. A la izquierda de la lámina tenemos un disco de Secchi que puede ser visto a 1 metro de profundidad. Pero fíjense qué ocurre a la derecha, cuando el agua está turbia. Apenas a 10 centímetros logra verse. Ya por debajo de esa profundidad no se puede ver. Entonces, esto nos dará una idea de cuál es el estrato en el cual en un cuerpo de agua se realiza la fotosíntesis. La relación de Poole-Atkins en 1929 sirve de referencia para ambientes dulceacuícolas para calcular ese punto de compensación de la luz, o sea, donde llega el 1% de la luz que incide en la superficie del agua. Este no es otra que una pequeña fórmula muy simple, que es esa profundidad de compensación es 2,7 veces la estimación de la transparencia utilizando el disco de Secchi. Como ven, una medida tan sencilla nos da una gran información de carácter biológico, con una implicación biológica muy importante. ¿Hasta qué profundidad ocurre la fotosíntesis en un cuerpo de agua? Ya para finalizar este bloque, vamos a hablar de lo que es el color en los lagos. Tenemos el color verdadero o color específico, generado por las sustancias disueltas y coloidales en el agua. Y está también el color aparente. Se debe al resultado de la acción de la luz sobre los materiales, particulados suspendidos, junto con otros factores tales como el tipo de fondo o reflexión del cielo. Aquí vemos un ejemplo de un lago, de un bosque, y entonces la tonalidad nos la da básicamente toda la vegetación que circunda el lago, en color verde. Por ejemplo, en los glaciares hay una especie de thinner, una harina glacial, y entonces eso nos da una coloración en los lagos glaciares de un color más o menos verdoso. Tenemos lagos en zonas montañosas, lagos prístinos, poco intervenidos, pueden dar una coloración azul, un color aparente en este caso. Cualquier color, claro o oscuro, tiene dos características decisivas: la intensidad de color, que es el brillo, y la intensidad luminosa o luminosidad. Esta dualidad en los intervalos de color produce una habilidad enormemente subjetiva de los individuos para distinguir los colores. Por ello, se ha intentado estandarizar las observaciones sobre el color. Fíjense ustedes, para poner un ejemplo, el fondo de esta pantalla es un azul celeste. Si yo les dijera a ustedes que buscaran algo que se parezca a una camisa
una pintura. Ustedes dirán, este se parece, y cuando lo ponen uno al lado del otro, van a darse cuenta que son colores completamente diferentes. Eso ocurre porque la memoria visual es mucho menos específica que por lo menos otro tipo de memoria, como la auditiva. Por ejemplo, si yo llamo por teléfono a alguien y me atiende la persona que yo conozco, inmediatamente lo reconozco por su voz. Eso quiere decir, entonces, que esa memoria auditiva es muy útil, es muy específica, pero no nos va a servir para un cuerpo de agua. En el cuerpo de agua, entonces, hay que buscar escalas que nos permitan medir el color de una forma más objetiva. Para eso se utilizan diferentes formas. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan las unidades de platino, donde 1000 unidades de platino corresponden al color resultante después de mezclar 2,492 gramos de hexacloroplatinato de potasio, 2 gramos de cloruro de cobalto, 200 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y 800 mililitros de agua destilada. Las aguas de un lago muy limpio darían un valor de 0 unidades de platino, mientras que aquellas aguas más turbias alcanzarían las 300 unidades de platino. En Europa, por su parte, se usa normalmente la escala de Forel-Uhle, en la cual se establecen comparaciones con soluciones alcalinas de sulfato de cobre, que es de color azul, y cromato de potasio, un amarillo naranja, y sulfato de cobalto, que es de color verde. Aquí ven las unidades de platino, cobalto, UPC. Les dejo esta información de las unidades de platino de color de Hansen UPC para que tengan una información adicional. Y aquí tenemos un esquema de la escala de Forel. Entonces uno dice, aquí está el color, aquí pueden verse que tenemos una cierta gama y comparamos con el lago. Hay incluso juegos, kits, para determinar esos colores. Sin embargo, el color de las aguas en muchos estudios limnológicos actualmente pareciera estar ya en desuso. Bien, con esto termino esta parte referente al calor y la luz en los lagos. Luego, nuestra siguiente escala será ver cómo se distribuye ese calor en los lagos. Espero que haya sido de su agrado. Seguimos. Nos vemos pronto.